Hola a todos, bienvenidos a John's English Classes, Inglés para Todos. Este canal fue creado especialmente para aquellas personas que quieren aprender inglés y muchas veces no saben cómo empezar. Espero que mis clases sean de total utilidad para cada uno de ustedes. No se les olvide suscribirse, dar me gusta y dejar sus comentarios. En el día de hoy les voy a explicar una clase muy fácil, muy cómoda, muy práctica. Espero que puedan entenderla muy bien. Así que síganme, por favor. El día de hoy nosotros vamos a estudiar este tema, presente simple. En este presente simple nosotros debemos tener en cuenta dos auxiliares muy importantes. En este caso vamos a tener en cuenta primero el auxiliar do. Este auxiliar se pronuncia más o menos así, do. Yo debo conjugar este auxiliar con los siguientes pronombres personales: I, you, we, they. Cabe resaltar, si hay algo aquí muy importante, es que no es posible conjugar aquí el verbo to be. Profe, ¿cómo así que el verbo to be? No es posible decir do I am, do you are, do we are, do they are. Únicamente los pronombres personales. El do lo conjugo con I, you, we y they. Y su negación es don't. La pronunciación es igual, se pronuncia más o menos así, don't. Esto es más o menos como se pronuncia don't. También puedo decir do not. Luego vamos a mirar el otro auxiliar. En este caso tenemos el auxiliar does, se pronuncia de esta forma, does. Y este auxiliar does yo lo conjugo con estos pronombres personales, he, she and it. Y su negación puede ser does not, o en este caso más o menos se pronuncia así, doesn't. Bueno, muchachos, ahí viene el primer punto. Yo espero que haya quedado claro. Ahora nos vamos al segundo punto. Profe, ¿cómo utilizo yo el do y el does para frases interrogativas? O sea, para preguntas. Es muy fácil, muchachos. Una cosa es cómo suene realmente la pregunta en español y otra cosa es realmente cómo va gramaticalmente en inglés. Yo debo tener en cuenta, a la hora de hacer preguntas, yo debo tener en cuenta que primero va el auxiliar. Profe, ¿cómo así que el auxiliar? Si primero pongo o el do o el does, seguido de un sujeto. Si yo decido conjugar el auxiliar do, pues el sujeto puede ser I, you, we o they. Y si decido conjugar aquí el auxiliar does, pues el sujeto puede ser he, she, it. Luego un verbo y en ocasiones un complemento. Ejemplo, aquí tenemos esta pregunta que miren, muchachos, cómo va escrita en castellano. ¿Usted habla inglés? Entonces, ¿usted qué dirá? Profe, pues muy fácil. Usted, you, habla, speak. Inglés, English, ahí está la pregunta. No, muchachos, si ustedes la hacen tal y como aparece acá, no sería una frase interrogativa, o sea, no sería una pregunta. ¿Qué sería? Una frase afirmativa. Profe, entonces, ¿qué lo convierte en una pregunta? Esto. Este auxiliar al principio de la oración lo convierte en una pregunta. Por eso es muy importante tener en cuenta esta regla gramatical que yo acá dije. Auxiliar, sujeto, verbo y complemento si es necesario. Entonces yo acá digo, ¿usted habla inglés? Este do literalmente acá como auxiliar no traduce absolutamente nada. Yo sé que ustedes lo conocen también como verbo con el significado de hacer, pero aquí en este momento no traduce nada. Simplemente es un auxiliar que cada vez que yo lo utilizo al principio de la oración, estoy indicando que estoy preguntando o me están preguntando a mí. Entonces en este caso yo diría, do you speak English? ¿Usted habla inglés? Profe, y si la pregunta fuera ellos hablan inglés, entonces do they, cambio usted you por they, speak English. Y si fuera nosotros, do we speak English, y así sucesivamente. Luego vamos a la otra pregunta, muchachos. Aquí ya dice ella vive aquí. Lo mismo, si yo simplemente digo ella, she, vive, live, y aquí here, estaría afirmando, no estaría preguntando. Lo que le da a esto la intención de preguntar realmente es el auxiliar does. Entonces, cuando yo pregunto, yo tengo que decir does she live here? Ella vive aquí. Does she live here? Y en este momento sí sería una pregunta. Otra, en este caso, ¿el computador funciona? Yo empiezo esta pregunta con el auxiliar does. Usted dirá, venga, profe, ¿por qué empezamos esa pregunta con el auxiliar does? Porque les voy a explicar aquí arriba, muchachos. Porque cuando yo hablo de does, estoy hablando de he, que es el sujeto masculino él.
Entonces puede ser he, él, puede ser mi padre, mi hermano, mi amigo, puede ser Carlos. Estoy hablando de she, que es el sujeto femenino, como mi mamá, mi hermana, mi amiga, Ana, Karen. Y hablo del pronombre neutro del inglés para cosas y animales como el it. Aquí va la silla, el perro, el gato, el tiempo atmosférico, el computador. Entonces, ¿qué hago yo? Das, que en este caso sería el auxiliar. El sujeto en este caso, ¿quién sería? El computador. Yo lo que no puedo hacer es decir, does it the computer. No, simplemente does the computer work. El computador funciona. Profe, pero es que yo he visto ese work o lo conozco, es como trabajar. Sí, muchachos, tienen toda la razón, pero ese work también es funcionar, para que sepan. Bueno, aquí tenemos la parte interrogativa. Ahora vamos a analizar un momento lo que son las preguntas negativas, o normalmente también solemos decir preguntas interrogativas. Entonces, en este caso, él no bebe café. ¿Cuál es la negación del auxiliar does? Pues doesn't. Entonces, si fuese una pregunta normal que aquí dijese, ¿él bebe café? Yo preguntaría, ¿does he drink coffee? Pero es una pregunta negativa que dice, ¿él no bebe café? ¿Doesn't he drink coffee? Ah, profe, ya la estoy entendiendo mucho mejor. No me había quedado antes tan claro ese tema. Pues muchachos, espero que ahora sí. De igual forma hay que practicar. Miren pues la segunda, ellos no comen cebolla. Si la pregunta fuese únicamente, perdón que borre con la mano, ellos comen cebolla, la pregunta quedaría así. Pero la pregunta es, ellos no comen cebolla, ¿cuál es la negación del do? Pues don't. Entonces simplemente yo pongo don't they eat onion, ellos no comen cebolla. Siguiente, no funciona. Ojo muchachos, mucho cuidado en este punto acá, miren. Doesn't it work. ¿Recuerdan ahora cuando estoy hablando de que el pronombre neutro del inglés es el it, que sirve para cosas y animales? En este caso, cuando yo digo doesn't it work, es porque yo ya sé de qué estoy hablando. Si en este caso yo estoy hablando con alguien más acerca del computador. Ojo, computador, este sería el sujeto. Entonces yo digo el computador. Y luego alguien me dice, no funciona. Doesn't it work. ¿Qué función está cumpliendo este it aquí? Está cumpliendo la función de que está reemplazando en este momento al computador. Es para yo no volver a decir, el computador no funciona, doesn't the computer work. Por supuesto yo puedo preguntar así cuando es de primero, cuando no he nombrado todavía lo que es el sujeto. En este caso si yo digo, la cámara funciona, does the camera work. Pero si yo ya estoy hablando de la cámara, yo preguntaría, ¿funciona? ¿Sirve? ¿Does it work? ¿Does it work? Entonces, en este caso, este it está reemplazando ¿qué? Computador. Sigamos. Hasta aquí llegamos a las preguntas negativas. Ahora nos vamos a las frases afirmativas. Vean, muchachos, la frase afirmativa es lo más fácil que hay, al igual que la frase negativa, porque tal y como se conjuga en español, va en inglés. Ejemplo, yo estudio francés. ¿Cómo se dice yo? I. Recuerden que aquí no puedo decir yo I am, no puede ir el verbo to be. Yo, I, estudio, study, inglés, francés, perdón, French, I study French. Yo estudio francés. Estoy afirmando de que yo estudio francés. I study French. Siguiente, nosotros viajamos cada martes. Nosotros, we. Viajamos, travel. Cada, every. Y martes, Tuesday. We travel every Tuesday. Nosotros viajamos cada martes. Tal y como está en español, va en inglés. Nosotros viajamos cada martes. Siguiente. Ellas van a la iglesia los domingos. They go to the church on Sundays. Recuerden, muchachos, que los días de la semana siempre va con el on, la preposición on. Yo no puedo decir de Sundays o in Sunday. On Sundays, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. Por eso aquí va el on. Siguiente, mis padres vienen mañana. My parents. Ojo acá. Muchas veces la gente aquí dice my fathers, pero father es padre masculino. Entonces, si usted dice my fathers, es como si tuviese más de un padre. Más de un padre, género masculino, papá. Entonces, padres en general, donde abarca lo que es el padre y la madre,
se dice parents. My parents vienen, come tomorrow. Mis padres vienen mañana. Ahora vámonos a la parte más importante de esta clase, muchachos. Es algo que cuesta un poquito a la hora de estudiar este tema, es algo un poco más complejo, debemos ser más cuidadosos, pero aquí debemos memorizar muy bien las reglas gramaticales del inglés. Pues, cuando nosotros hablamos de frases afirmativas, nosotros debemos tener en cuenta las terceras personas del singular. Profe, ¿cómo así que las terceras personas del singular? Debo tener en cuenta el he, el she y el it, terceras personas del singular. Porque cuando estas terceras personas del singular se conjugan en inglés en frases afirmativas, ocurren ciertos cambios muy interesantes que no entendemos como principiantes, pero luego poco a poco nos vamos a dar cuenta de que deben ser así. Pues, la primera es, en la primera tenemos una frase afirmativa. Ojo, en presente simple, únicamente en este tiempo. Y resulta que estoy conjugando una tercera persona del singular, es decir, she. O sea, tercera persona del singular funciona she, que significa ella. O sea que como tercera persona del singular también valen los nombres femeninos, Karen, Marcela, Tatiana. He, que significa él, nombres femeninos, Carlos, Mario, Antonio. It, el pronombre neutro, el perro, el gato, la silla, el computador. Entonces, en este caso es una frase afirmativa con la tercera persona del singular, she. Aquí tenemos el verbo come, el cual es el verbo venir. Como pueden ver, aquí yo le agrego una S a ese verbo. ¿Por qué, profe? Porque el inglés dice, ojo, en presente simple, cada vez que nos referimos a una frase afirmativa, o sea, positiva, donde yo conjugue las terceras personas del singular, es decir, he, she and it, debo añadirle una S al verbo. Entonces, aquí tenemos she comes back. Ella regresa, el verbo regresar es come back. She comes back tomorrow. Ahí le agrego. Profe, o sea que si esta fuese como yo regreso mañana, pues muchachos, no tendría que agregarle ninguna S, porque yo simplemente diría I come back tomorrow. Usted, you come back tomorrow. Nosotros, we come back tomorrow. O ellos o ellas, they come back tomorrow. Ahí no ocurre ningún cambio. Ocurre únicamente cuando es con he, she and it. Segundo punto. Aquí en este segundo punto nosotros vemos que dice, él tiene un hermano allí. He has a brother there. Y usted dirá, venga, profe, pero es que yo no entiendo esa parte. Porque has, si yo ese lo conozco como have. Muy bien, muchachos. Resulta que cuando yo hablo del have, hablo del go y hablo del do. Estos son verbos monosílabos, que indican que son verbos monosílabos, o sea que nada más tienen una sola vocal. Vocales A, E, I, O, U. Entonces, ¿qué pasa? Profe, pero es que el primer verbo no es monosílabo, el primer verbo, el cual es have, es bisílabo. Sí, muchachos, pero en la pronunciación, en el momento en que yo pronuncie, es monosílabo porque yo pronuncio have, yo no digo have. Entonces, ¿qué pasa? Esos tres verbos que tenemos acá, como no son monosílabos, a la hora de conjugarlos con las terceras personas del singular, es decir, con he, con she y con it, tienen cambios. El have se convierte en has, de esta forma. El have se convierte en has. El go se convierte en goes. Y el do se convierte en does, pero únicamente para frases afirmativas con las terceras personas del singular, o sea, he, she and it. Por eso aquí cuando dice, él tiene un hermano allí, he has a brother there. Profe, o sea que si ese fuese una frase negativa que dijese, él no tiene ningún hermano allí, pues ya quedaría, he doesn't, porque recuerde que el auxiliar para las terceras personas es el does y su negación es doesn't, he doesn't have. Ya no podría ir el has, he doesn't have. O para preguntar, ¿él tiene un hermano allí? Does he have a brother there? Entonces por eso ocurre este has. Siguiente, lo mismo ocurre con el does. Profe, pero ese does usted lo explicó al principio de la clase como auxiliar para poder preguntar o negar. Sí, muchachos, pero recuerden que el do también significa hacer. Por ejemplo, si yo a usted le pregunto ¿qué estás haciendo? Yo le diría what are you doing? Entonces en este caso el do, por ser un verbo monosílabo de una sola vocal,
se convierte en das, pero únicamente en frases afirmativas con las terceras personas del singular. Y al estar hablando yo de Ana, ¿de quién estoy hablando? Muchachos, pues de ella. Por eso queda Ana das, Ana hace lo que, what. Ojo, este what significa que, lo que, por lo que, para lo que. Entonces, él dice, Ana does what he says. Miren que aquí también es una frase afirmativa presente simple y por eso a ese say le estoy agregando la S. Siguiente punto, Martín va a la oficina los lunes. ¿Cuál es el verbo ir? Es el verbo go, ese es el verbo ir. Y miren que es un verbo monosílabo. ¿Cómo se convierte? En goes. Porque yo no puedo decir simplemente, sí, tengo go, y como a las terceras personas del singular le tengo que agregar la S, entonces queda goes. No, para nada. O tengo el do, y como a las terceras personas del singular le tengo que agregar la S, entonces queda does. No, para nada, muchachos. Por eso debemos tener en cuenta esta regla gramatical que viene acá. Martín va a la oficina los lunes. Martin goes to the office on Mondays. Ahora, ojo muchachos, que está la última parte ya de la clase. Resulta que cuando el verbo, ojo, el verbo termina en S, doble S, CH, SH o X y son frases afirmativas con las terceras personas del singular, es decir, con he, con she y con it, pues yo ya le agrego la terminación ES a ese verbo. Por ejemplo, aquí dice Karen ve televisión cada noche. Entonces, Karen watches TV every night. Profe, o sea que si esto fuese, por ejemplo, yo tengo aquí el verbo lavar como wash, tengo el verbo empujar como push, tengo el verbo reparar como fix, el verbo pasar como pass, un ejemplo. Entonces, ¿qué haría si son terceras personas? Pues a cada uno de estos le agrego la terminación ES al final, siempre y cuando sea con he, con she y con it. Entonces queda, por ejemplo, washes, pushes, fixes, passes, entre otros. Entonces es algo que debemos tener en cuenta. Por eso este watches aquí, si fuese simplemente yo veo televisión cada noche, no es necesario poner ES, simplemente diría I watch TV every night. Usted, you watch TV every night. Él, he watches TV. Ella, she watches TV. Algo, it watches TV. Y la otra regla es, cuando el verbo termina en Y, como en este caso, y antes de la Y hay una consonante, a la hora de la frase afirmativa yo cambio la Y por I latina y le agrego la terminación ES. Entonces aquí yo diría, yo estudio, I study, usted, you study, nosotros, we study, ellos, they study. Él estudia, he studies, she studies, ella estudia, it studies, estudia. Miren que en este caso yo aquí tengo el verbo play. El verbo play también termina en Y como el anterior study, sí, pero mire que el anterior es una vocal. Como la anterior es una vocal y no es una consonante, simplemente al final de siempre y cuando sea frase afirmativa con las terceras personas del singular, pues le agrego la S, muchachos. Yo aquí no podría hacer en este play lo mismo que hice con el study, porque no cumple la regla gramatical que realmente exige. Bueno, después voy a sacar un video donde únicamente voy a dedicar una parte de la clase o toda la clase a explicar bien esto. Y por último, muchachos, nos vamos a las frases negativas. La primera dice, yo no camino con ellos. I don't. Y usted dice, profe, pero ¿de dónde saco yo ese don't? Síganme un momento, muchachos, yo les explico de dónde saco ese don't. Al principio de la clase hablábamos de dos auxiliares. Si yo conjugo el I, you, we, they con el auxiliar do, ¿cuál es su negación? Pues don't. Y si yo conjugo el he, she, it con el auxiliar does, ¿cuál es la negación? Pues doesn't. Así que por eso aquí dice I don't walk, yo no camino, walk with them, con ellos. Venga, profe, y yo ahí no tendría que decir with they. No, muchachos, si ahí decimos with they estaría malo, porque ahí debe conjugarse realmente lo que es el pronombre objeto, también conocido como adjetivo pronombre, que después voy a dedicar también una clase a hablar un poquito de ese tema. Siguiente oración, ella no sabe nada, she doesn't, porque el auxiliar does es el de las terceras personas, she doesn't know anything, ella no sabe nada. Camilo no lava la ropa, Camilo doesn't
Profe, ¿por qué doesn't? Estoy hablando de Camilo. ¿Y quién es Camilo? Él, o sea, he. Y el auxiliar does, ¿con quién va? Con he, con she y con it. Entonces, Camilo doesn't wash the clothes. Miren que este verbo cumple con la regla gramatical que expliqué ahora. Termina en sh, pero como no es una frase afirmativa, yo no le puedo agregar ahí la terminación s. Y si es una interrogativa, tampoco. Y si es una pregunta negativa, menos. Únicamente en frases afirmativas. No sirve, no funciona. ¿Qué? Algo. Recuerden que cuando yo digo no sirve y no funciona y yo empiezo con el it, es porque yo ya sé de qué estoy hablando. Si yo hablo, por ejemplo, del computador, y el computador, profe, y yo, no sirve, no funciona. It doesn't work. It doesn't work. Y por último, muchachos, ellos no tienen mucho tiempo. They don't have much time. They don't have much time. As you can see, this is a very easy topic. I hope you have enjoyed the English class, and remember, John's English Classes, inglés para todos. Muchas gracias and see you next class.